Hola mis niños y niñas, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿Sanitos? ¿Contentos? ¿Felices? De poder ya esperando sus clases, seguramente algunos que son responsables, ya esperando seguramente que la Miss Carmen mande los videos. Ya en estos días estoy mandando ya los videos para que ustedes puedan mirar y puedan trabajar. Vamos a cantar. Antes de empezar hay que cantar. ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? Quiero escucharles. Espero que estén muy bien, muy bien, muy bien. Positivas, las energías positivas para que todos estemos muy bien. Este es un saludo de amistad. Muy bien que todos estemos bien, cuidándonos siempre. Entonces, mis amores, que el día de hoy, con la bendición de Dios, nuevamente podamos estar en contacto a través de estos videos. Ustedes de repente me puedan mirar, yo de repente sí no los puedo ver, solamente que ustedes me mandan sus tareitas. También ya he recibido sus danzas, muy bien, algunos niños qué bonito han bailado, algunos han recitado sus poesías a la patrona de nuestra institución educativa, Rosa de América. Ya entonces de repente no sé cómo pegarlo en el Face o en aula virtual para que todos vean sus trabajos que ustedes han hecho. Voy a ver de qué forma todo lo que hemos hecho por el aniversario de nuestra institución, nuestra novena, y los bailes que me han mandado muy bonitos, y las poesías que han ustedes recitado, también todos pegarlos y ponerlos en el Face o ponerlos en el WhatsApp del aula virtual. ¿Ya, mis niños? Entonces hay que esperar un poquito. Pues bien, mis amores, el día de hoy vamos a empezar ahora con comunicación. Y ustedes verán que el día de hoy ya empezamos a trabajar con una clase de textos. Anteriormente hemos trabajado un texto instructivo. ¿Se acuerdan? Las recetas, las recetas médicas, las recetas de los alimentos, los que se utilizan, materiales, ingredientes, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a ver otra clase de texto, el texto narrativo. Como su propio nombre dice, narra hechos, episodios, sucesos que pueden pasar en una fábula, en una leyenda, en un mito, en una historia, en una novela. Ustedes a veces la mamita, ¿no? Que mayormente ven las novelas, estamos ahí, ¿cómo pasa? A ver, ¿qué sucede? Estamos atentos, que va a pasar una novela que no sé qué novela le gustará a mamita. Ustedes ya saben qué novela le gusta a mamita. Y se van a dar esa novela, a ver cómo empieza. ¿Quién es el actor más simpático? La actriz. Están ahí mirando, los papitos, las mamitas están atentos a la novela, cómo empieza. Y después están, ¡ay, qué mala! Esa señora, cómo lo trata así a esa niña. Están ustedes renegando después. Y al final, ¿qué sucede? De repente esa señorita, pobre, se casa con el príncipe, con el millonario y termina ahí el fin de la novela. Mayormente eso lo vemos en la televisión. Pero ¿qué sucede en los cuentos? En los cuentos lo damos realce a los animales, le damos realce a los objetos, hacen que hablen los objetos, hablan los animales. Miren, en las fábulas, en los cuentos, en las leyendas, mitos, también todo tiene una narración que va desde un inicio, cómo se va desarrollando ese episodio, luego qué sucede posteriormente, todo el conflicto, y después cómo termina. Entonces son las tres partes, pero para esas tres partes tiene que haber, de hecho, un ambiente, un lugar. ¿Dónde se desarrolló? Se desarrolló en la playa, se desarrolló en una casa, se desarrolló en un bosque, en un jardín, en algún lugar se debe ser. Tiene que haber personajes, si no, no es historia. Tiene que haber personajes. Los personajes pueden ser los animales, como les dije, pueden ser personas, pueden ser objetos, cosas imaginarias, que de repente no es de repente un lapicero, un cuaderno el que hable, sino de repente cosas imaginarias que ustedes pueden crear. Y en base a eso
todo circula, todo se rige. Entonces, en el texto narrativo, pues, vamos, como su propio nombre, va a narrar. ¿Qué va a narrar? Hechos, episodios, acontecimientos que pueden ser de reales que hayan sucedido, como también pueden ser imaginarios, ficticios, que puedan uno imaginarse. El día de hoy, entonces, este texto narrativo consta de eso. ¿Qué nos dice? El texto narrativo, ¿qué es? Dice, la narración es un relato de hechos ordenados, que pueden ser reales o imaginarios, que suceden a uno o varios personajes. Ya está. Lo que les estoy diciendo son hechos reales o imaginarios. Ahora, dentro de esos hechos reales o imaginarios pueden ser los animales, pueden ser personas, pueden ser objetos. Cuando yo quiero relatar una fábula, de repente doy que hable el conejo. ¿Se acuerdan del conejo y la liebre? Cómo conversaban. Les doy vida, les doy palabras, voces, para que pueda hablar el conejo, para que pueda hablar la liebre. Personas. Algunos pueden ser de buenos, que actúan bien, hacen el papel de buenos, otros el papel de malos, etcétera, de intrigantes, etcétera. Y de cosas. ¿Qué cosas, aparte de los personajes, qué cosas intervienen más? La casa, el parque, los árboles, las flores, etcétera. Ahora, la narración puede estar presente en cuentos, fábulas, leyendas, mitos, parábolas. Las parábolas, por ejemplo, que nos cuenta, que nos enseña Jesús. De cómo se llama, por ejemplo, el hijo pródigo. Un hijo que abandona a su padre pidiendo toda la herencia, se va, malgasta el dinero, ¿no? Parábolas. También en las parábolas hay una narración. Por eso que las parábolas son también un texto narrativo. En esto del hijo pródigo, por ejemplo, un hijo que vivía con todo su padre y sus dos hermanos, eran dos. Comienza la historia. ¿Qué sucede después? Pide la herencia y se va. ¿Qué sigue? No, ¿qué sigue? ¿Qué continúa? Malgasta el dinero, se siente pobre. ¿Qué piensa? Regresar a su casa. ¿Y cómo termina? Pidiendo perdón a sus padres. Y el padre le recibe porque pensaba que ese hijo había muerto. Entonces miren ustedes esos pasos que se sigue en una narración. Mientras que en un texto instructivo no. En un texto instructivo había ingredientes o materiales y todo un proceso, cómo se preparaba o cómo se armaba ese material. Entonces, el texto narrativo son relatos de hechos imaginarios que pueden tener, actuar personajes que pueden ser animales, personas, objetos. La narración puede estar basada en un cuento, una fábula, una leyenda, un mito, una historia, una parábola como la que nos enseñó Cristo. Ahora, dice, todo texto narrativo tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos? El lugar, donde se desarrolla el episodio. Les decía, puede ser en un jardín, puede ser una casa, un bosque, etc. El lugar donde se desarrolla. Es el ambiente en el que se desarrollan los hechos que se está narrando. En un arenal, si por ejemplo nos relatan de la batalla, la batalla de, ¿cómo se llama esto? El combate de Angamos. ¿Dónde se desarrolló el combate de Angamos? Se desarrolló en el mar. ¿Ve? Ahí sucede que Chile nos declara la guerra a Perú. Entonces el ejército peruano nos enfrentamos a Chile en el combate de Angamos, un 8 de octubre. Entonces toda una narración que sucede, que uno de ellos, un barco chileno se hundía, que hizo Miguel Grau, lo salvó. Y por eso de ahí que el nombre de Caballero de los Mares, que lo pusieron los chilenos a Miguel Grau. ¿Y qué después pasó? Los chilenos mandaron un cañón, una bomba al barco donde estaba Miguel Grau, el Huáscar, y explosiona y muere Miguel Grau. Y ahí
termina el combate de... Entonces, el lugar es donde se desarrolla el episodio, el ambiente. Pues en mi casa, yo digo, comienzo acá a grabar mi episodio de un cuento, una fábula, una leyenda, etcétera, una historia. En mi casa saco los personajes. Puede ser en el parque, puede ser en un bosque, por ejemplo, de Caperucita Roja, el cuento tan popular, en un bosque. En el combate, por ejemplo, de Angamos, que se desarrolló en el mar. Y así, el lugar significa dónde se desarrolló ese episodio, esa historia. Luego tenemos los personajes, de hecho. No va a haber un cuento, una leyenda, un mito, si no hay personajes. Los personajes pueden ser reales, pueden ser imaginarios. Le damos vida a los personajes. Yo mi regla, en mi cuento, yo lo puedo dar vida. Había una vez una reglita que iba caminando de lugar en lugar, entonces se encontró con un niño y le dijo, hola amigo, ¿cómo estás? Y le doy vida a este personaje. Le hago hablar a mi regla. Eso es imaginario. Entonces, los personajes pueden ser seres que participan en la narración, pueden ser, ahí vamos, principales o secundarios. En todo texto narrativo van a haber personajes principales. ¿Por qué llamaremos principales? Porque su actuar, su participación es continua. Es lo que más resalta, lo que más interviene en la narración. Secundario es el que aparece de rato en rato, de veces en cuando. Es igual en una novela. ¿Quiénes son los personajes principales? Los protagonistas principales. Los que están ahí sufriendo, llorando, qué sé yo, peleándose. Ellos son los principales. Y los secundarios, los que intervienen rara vez, no siempre. En cambio los principales sí están siempre ahí, peleándose, discutiendo, llorando, continuamente hablando, participando. Siempre participan. Y los secundarios, rara vez participan. Ahí están los personajes. Por ejemplo, acá está de la novela, creo, ¿cómo se llama? De los chocolates, que el papá lo va y lo quiere dejar a sus hijitos en el bosque, algo así. El tiempo es el momento en que ocurren las acciones, que pueden ser en tiempo presente, pasado o futuro. Si yo digo del relato que les acabo de mencionar brevemente, el combate de Angamos, eso ya fue en tiempo pasado. Pero si yo ahorita comienzo a relatar, había una vez un virus que iba de un lugar a otro y que era mortal y contagiaba, entonces estoy hablando en tiempo presente. Y si yo quiero posteriormente, me imagino, había una vez que vendrá de otros países en un futuro, imaginándome hacia el futuro. Por eso dice que el texto narrativo también puede estar en tiempo presente, en tiempo pasado o en tiempo futuro. Entonces, los elementos de la narración pueden ser lugar, personajes y tiempo. Esos son los elementos que forman un texto narrativo. Ahora vamos a ver su estructura. En la estructura es cómo se va a desarrollar este proceso narrativo. Dice, en toda narración existen tres partes o momentos fundamentales, de las cuales se construye una historia. El inicio, cómo se empieza. Había una vez, sucedió en un país lejano, en una ciudad, cuenta la historia que Jesús iba de un pueblo a otro, predicando la palabra de Dios. El inicio. El nudo, lo que ya nos cuenta. Unos pobres se acercaron a Jesús, un ciego se acercó a Jesús y le dijo que no veía. Entonces Jesús lo tomó de la cabeza, le habló y el ciego comenzó a ver. Miren, ese es el nudo. El desenlace. El cieguito, al comenzar a ver, dio gracias a Dios y desde ahí comenzó a hacer las cosas bien. Entonces, en la estructura
de un texto narrativo, vamos a tener el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio, comienzo de la historia. Se presentan los personajes y su entorno. En el nudo, es el conflicto de la situación planteada. En el inicio y la resolución del mismo. Cómo sucede, todo el conflicto, todo lo que sucede. Se pelean, se amistan, que se van de viaje, que regresan, etc. Y en el desenlace, cómo termina esa narración. Terminan felices, se casan, etc. En vez de ahí, ese fin, así como terminan las novelas. Ay, la mamá se queda triste, el papá se queda triste porque ya no va a ver a la actriz o no va a ver al actor, la mamá. Ay, se acabó mi novelita, dice. Entonces se ponen tristes la mamá. El fin de la novela. Pero esa novela tuvo estos 3 pasos. Tuvo su inicio, tuvo su nudo, su conflicto. Todo ese conflicto de repente duró meses. Algunos duran meses, pero cuando un cuento, por ejemplo, un cuento solamente dura horas o minutos. Y un desenlace que ya el final, cómo se acaba el cuento. Entonces, en todo texto narrativo, vamos a ver qué cosa es la narración, los elementos que forman una narración y la estructura, cómo debe estar estructurado un texto narrativo. Ahora, acá por ejemplo, yo tengo, dice, había una vez un virus. Vamos a identificar acá estos elementos y vamos a identificar la estructura. Había una vez un virus. Voy a ponerlo por acá para que nosotros podamos ir a identificar. Lo voy a poner encima para que este texto es un cuentito. Dice, había una vez un virus. Ay, seguro que nos quieren hablar del virus de lo que estamos pasando. ¿Qué me dicen acá? El inicio. ¿Cómo inicia? Dice, había una vez, miren, había una vez un virus grande, feo y contagioso, que nos puso de cabeza porque era muy peligroso. Ahí inicia. Vamos a poner un poquito de acá para que no se nos doble. Vamos así. Luego, ¿qué más continúa a ver de este virus? ¿Qué nos relata este virus? La historia de este virus. Ya hemos dado el inicio. Ahora estamos ya empezando su nudo. Vamos a volver a empezar. Dice, había una vez un virus grande. ¡Ay, grande! Supuestamente es grande. ¿Ustedes lo ven? No, no lo vemos. Nos relata un virus grande. Feo. ¡Ay, qué miedo! Feo. Y contagioso. Que nos puso de cabeza. Porque era muy peligroso. Todos ahorita estamos con eso, con esa tensión, con miedo que nadie nos contagie. Entonces nos presenta acá la historia del virus. ¿Qué más sucede? Dice, como llevaba corona, se creía que era rey. No sabía que las personas podrían luchar contra él. Claro que no podemos luchar. No hay nada que nos pueda vencer. Seguimos la historia. A ver, acá dice, los sabios lo analizaron al derecho y al revés y pudieron descubrir su punto débil también. ¿Quiénes eran los sabios? Los médicos, los científicos. Acá vemos, miren, a este virus lo están analizando. Por eso dice, los sabios lo analizaron al derecho y al revés y pudieron descubrir su punto débil también. ¿Qué más nos dice? A ver, vamos a seguir pegando la historia. Este cuento, a ver, ¿cómo va a terminar? Sigue. Aunque parece muy fiero, cuando ataca a un humano, él y todos sus hermanos, al agua y jabón tenían miedo. Ahí está su punto débil, creo. Dice, aunque parecía muy fiero, cuando atacaba a humanos, él y
hermanos al agua y al jabón tenían miedo. Entonces hay que seguirnos lavando bastante las manos con agua y jabón. Mi mamá me dijo que el coronavirus es asunto serio. ¿Cómo cuidarnos? No es misterio. No dice...